yo me cambié también para acá porque todos están en las mismas. Ya, niños, entonces nosotros vamos a conversar de crisis hiperglicémica hoy día. Y sobre todo porque en realidad hemos tenido la hiperglicemia en general es una causa de consulta súper frecuente, y en general cuando hacemos estas clases nos referimos más bien a cetoacidosis diabética y estado hiperosmolares. Y que yo no sé si, no, en realidad no sé si es difícil que ustedes se den cuenta la enorme cantidad de pacientes hiperglicémicos con cetoacidosis y con estados hiperosmolares que hemos tenido con el COVID desde el año pasado. Ninguno de nosotros nunca había visto tal cantidad de hiperglicemias de debut, y por lo mismo me pareció muy importante que revisamos algunas cosas de patogenia y ojalá que veamos algunas cosas de tratamiento que tienen que ver con la fisiopatología. Cristian me dijo que esto era de fisiopato y yo voy a tratar de orientarlo a la fisiopato, pero como les dije, pretendo que esto sea práctico también, ¿ya? En general, una crisis hiperglicémica, lo que generalmente nosotros les hinchamos en la sala con los pacientes hospitalizados, no necesariamente es un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética. Y ustedes todavía no lo han visto, o los que han trabajado como médicos ya antes de ser becados, pueden haber visto gente con hiperglicemia en el policlínico, ¿no? Y eso no necesariamente tienen estados hiperosmolares que tengamos que correr en círculo y agarrarnos el pelo porque le va a dar un patatú o algo así. Durante mucho tiempo todas estas crisis se llamaron comas diabéticos porque en general el mal acceso a la salud hacía que las personas debutaran o ingresaran con hiperglicemia tan severas que les producían alteraciones de conciencia. Y de hecho, la alteración de conciencia, algún tipo de alteración de conciencia, es un criterio diagnóstico de estos estados hiperglicémicos que requieren intervención aguda, ¿ya? Y eso es una cosa que me gustaría que quedara muy clara, porque a veces los pacientes pueden no tener tanta hiperglicemia y tener un compromiso de conciencia. Y esto es re importante, porque hoy en día, de hecho, en este minuto y hace por lo menos unos 10 años, se están describiendo cada vez más estados hiperosmolares, pero particularmente cetoacidosis diabética, con glicemias normales. Entonces, la definición de estados hiperglicémicos está medio out en este minuto, porque podemos tener graves cetoacidosis con glicemias normales. Entonces, no se engañen, la hiperglicemia no es el marcador más importante de la gravedad de un cuadro diabético. Y por lo tanto, quiero que, si bien es cierto, quizás no es la mejor expresión, pero que tomen la glicemia de los pacientes como la fiebre. Es un marcador de una situación biológica metabólica, pero no necesariamente es el fin. La glicemia en los pacientes con hiperglicemia lo que produce es aumento de la osmolaridad. Y un paciente puede no tener un aumento de la osmolaridad y tener una acidosis grave, y también tener una crisis diabética. De manera de que este cambio también en las definiciones también se tiene que reflejar en lo que estamos viendo. Uno de los problemas que ha ocurrido con el COVID, y voy a referirme a esto porque es súper contingente, ¿cierto?, es que se unen los receptores de angiotensina, de angiotensina, y la célula beta tiene receptores de angiotensina. Y esto hace que la célula beta se condicione en una situación donde violentamente es inducida a disminuir la secreción de insulina. Y eso hace que muchas personas diabéticas que se contagian con virus COVID hagan cuadros de hiperglicemia con acidosis muy marcada, a pesar de haber tenido patogénicamente una diabetes tipo 2, cuya patogenia más importante era la insulinoresistencia. Entonces hacen una deficiencia de insulina grave que los condiciona a tener a veces cuadros mixtos también, ¿ya? Y esto es una condición nueva, que no había sido descrita antes y que ha sido la tónica. Para colmo, a los pacientes diabéticos con COVID les ponen corticoides. Y entonces se agregan otros factores de hiperglicemia que pueden condicionar
las alteraciones metabólicas. Entonces, hoy en día esto de clasificar a los pacientes tanto que tienen una cetoacidosis diabética si es joven y tiene una diabetes tipo 1, o que tiene un estado hiperosmolar porque es un viejito que no tiene acceso al agua, es casi una caricatura que deben marcar lo que uno hace en el sentido de que uno debe recordar que estos son los casos extremos, pero cada vez tenemos más estados intermedios donde tenemos que tener un alto grado de sospecha. Y sobre todo, tratar de toda esta mezcla de cosas, de gente, tratar de evitar de clasificar como un estado grave a personas que tienen solo hiperglicemia. Y digo esto porque hay 1000 personas hospitalizadas, no miles, pero cientos de personas hospitalizadas en el hospital hoy en día con hemoglucotés a cada rato como si fueran una cetoacidosis diabética y tienen hiperglicemia. No tienen que hacerle a cada rato ni corregirle la glicemia si no lo requieren, si no tienen un estado hiperosmolar o una cetoacidosis. ¿Por qué? Por dos buenas razones. El haber sido diagnosticado de una cetoacidosis diabética independientemente de la causa o un estado hiperosmolar aumenta la mortalidad. Por lo tanto, es necesario que dentro de cualquier cuadro clínico por el cual consulte un paciente, yo haga el diagnóstico de esta condición o la descarte y diga este paciente tiene hiperglicemia y punto. Y el manejo de ese paciente va a ser evitar que tenga hipoglicemia o hiperglicemia significativa que modifiquen la mortalidad y la morbilidad de su cuadro de base. Pero tengo que diagnosticar si ese paciente tiene un cuadro dependiente de esta hiperglicemia. Ya eso es bien importante y lo voy a enfatizar con un par de cuadros clínicos. Entonces, quiero que me jueguen conmigo al diagnóstico, ¿ya? Entonces, esta señora, le vamos a poner María, porque no le puse nombre, tiene 35 años y consulta por poliuria, polipsia y fatiga. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 16 y una presión arterial de 140/50. Le hacen un par de exámenes de laboratorio y tiene una glicemia de 559, un sodio de 132, un potasio de 4,2, un cloro de 100, un bicarbonato de 24 y una creatinina de 100. ¿Sí? Y me voy a acordar de darles una tarea para el futuro. Pero estas son las condiciones de esta paciente. Pero además, ustedes creen que va a ser solo un caso. Ahí, ¿no? Tengo este otro paciente. Este paciente se llama Juan. No le puse nombre, acuérdenme de los nombres porque lo acabo de inventar. Tiene 30 años. Está en teletrabajo en la casa, chato. Según él está aburrido, pero sale todos los días a comprar igual y le hace las fintas a los pacos. Tiene consulta por poliuria, polipsia y fatiga y tiene en el examen físico una frecuencia de 100, una cardíaca, una frecuencia respiratoria de 21, una presión arterial de 140/50 y el examen de laboratorio tiene una glucosa de 459, un sodio de 132, un potasio de 5,3, un cloro de 100, un bicarbonato de 14 y una creatinina de 1,1. Y finalmente está Jorge. Este paciente tiene 45 años. Tiene consulta por poliuria, polipsia y fatiga. Al examen físico tiene una frecuencia de 100, una frecuencia respiratoria de 16, una presión arterial de 140/50 y en el laboratorio tiene una glicemia de 759, un sodio de 142, potasio de 5,2, un cloro de 110, un bicarbonato de 23 y una CREA de 1,5 miligramos por decilitro. No tenía exámenes antes, así que no me pidan la CREA anterior, ¿ya? Bueno, lo que pasa es que para hacer el diagnóstico de estas condiciones existen criterios y las crisis hiperglicémicas en general se clasifican en dos grandes extremos que pueden mezclarse. Uno es la cetoacidosis diabética, que es DKA en inglés, y el estado hiperosmolar o síndromes hiperosmolares
o también se llaman estados hiperosmolares no cetóxicos. Todas estas son sinónimos en español, que en inglés es HHS generalmente, ¿ya? La cetoacidosis diabética se caracteriza por no tener hiperglicemias tan severas, y como les decía antes, inclusive puede ser sin hiperglicemia. Los criterios para los adultos dice que el paciente tiene que tener una glicemia sobre 250, cosa que es re poco. Y para los pediátricos, yo sé que ustedes van a ser médicos, hola José Luis, médicos de adultos, pero les voy a decir que muchas veces como internista nos toca ver niños también. Hoy en día la rama pediátrica definió bajar la glicemia para el diagnóstico de cetoacidosis a 200 miligramos por decilitro. Y esto porque existe una entidad clínica cada vez más frecuentemente vista que se llama cetoacidosis diabética con glicemias normales, bajo 200. Así que, ojo con esto, no crean que porque un paciente tiene la glicemia en 200, no tiene algo grave. Y por otro lado, no crean que porque alguien tenga una glicemia de 500 o de 459, tiene algo grave. Porque la glicemia no es el único parámetro a considerar. El elemento más importante en la cetoacidosis diabética es la existencia de una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica definida en general con pH menores a 7,3. Que se acompañan paralelamente con bicarbonatos menores a 15, que estos son los criterios de diagnóstico. Y característicamente son acidosis metabólica con anion gap elevado, en general más de 10. Mientras más alto es el anion gap, más acidosis hay, ¿cierto? Y debe haber hipercetonemia o cetonuria significativa. No necesariamente necesito tener los cuerpos cetónicos en el plasma, medirlos cuantificativamente, puedo hacer una medición semicuantitativa, me refiero a con cruces, y pueden ser en orina. En cambio, las personas con estados hiperosmolares pueden, en el otro extremo, porque puede haber mezcla de esto, en general tienen hiperglicemias mayores a 600. El compromiso de conciencia que clínicamente tienen se debe a la hiperosmolaridad, a diferencia de los pacientes con cetoacidosis que en general tienen una mezcla de hiperosmolaridad y acidosis que produce el compromiso de conciencia. Pueden tener acidosis metabólica los pacientes con estados hiperosmolares, pero en general es moderada y en general no debería tener un pH menor a 7,3 porque en ese caso uno podría decir que tiene un trastorno mixto. La osmolaridad en general, calculada con la glicemia más de 600, que es el criterio más importante, bordea los 320 y, ¿por qué tengo hipercetonemia? Eso está mal. Puede haber cetonemia, pero en general no es lo habitual, ¿ya? O sea, puedo tener un estado mixto. Esta situación de la cetoacidosis y los estados hiperosmolares, pero particularmente la cetoacidosis, es una condición que se había estado viendo en todo el mundo y particularmente en Chile también ha habido un aumento de los casos de cetoacidosis hospitalizados en todo el mundo, así como ha ido aumentando proporcionalmente la cantidad de diabéticos y la cantidad de diabéticos tipo 1 también ha ido aumentando la cantidad de personas que se hospitalizan por cuadros graves de hiperglicemia. Y en general hay un par de estudios hechos en Chile que demuestran algunas características que son necesarias tener claras para poder hacer el diagnóstico y que pueden ayudarnos a diferenciarlos clínicamente. Este es el estudio más reciente que hay epidemiológico, que es del 2014, de la Católica, que en general dice que, como ustedes ven, hay muchos pacientes diabéticos tipo 2 que pueden hacer cetoacidosis diabética, perdón. Y de hecho ellos no encontraron, esto es la Católica en realidad, que haya diferencias entre los pacientes con distintos criterios de la ADA del 2009, que son los últimos criterios de cetoacidosis diabética, de diabetes 1 versus 2. Siempre los diabéticos tipo 1 pueden hacer más cetoacidosis que los tipo 2, pero no los excluye. La otra cosa es que es la edad. En general, los pacientes diabéticos tipo 1 debutan
o sea, tienen cetoacidosis cuando son más jóvenes, pero tenemos pacientes y hemos tenido pacientes graves con cetoacidosis gravísima hace un par de semanas de 60 años. Y un elemento adicional que se está viendo en la población en los últimos años es el debut de diabéticos tipo 1 autoinmunes en los adultos mayores. Esto ha sido una conversación recurrente y nosotros tenemos con frecuencia debut de pacientes con inclusive con cetoacidosis grave, mayores de 80 años, insulino dependiente, con anticuerpos anti-islotes insulínicos elevados. Quiero decir esto para que tengan un alto grado de sospecha de estas condiciones en las personas que consultan por hiperglicemia y en aquellos que tienen compromiso de conciencia, que por cierto es un protocolo hacerle el estudio de glicemia. En general es más frecuente en las mujeres que en los hombres hacer una cetoacidosis diabética, pero puede ocurrir igual, ¿cierto? Y las patologías desencadenantes, bueno, esto es como súper clásico, las infecciones, la falta de administración de insulina y la debut de diabetes son las clásicas causas más importantes de cetoacidosis. En los adultos, las infecciones, en los niños, la falta de colocarse insulina, sobre todo para los aniversarios de algo, así el día de los enamorados, la Navidad, ese tipo de cosas. ¿Sí? Peleé con mi pololo, no me pongo más la insulina y esas cosas que pasan. Sí, y en esto hay que, entre paréntesis, solamente entre paréntesis, como estamos tratando de tener una alerta con el suicidio, la rama pediátrica sacó una alerta de un llamado de atención para que los médicos que hospitalicen niños y adolescentes diabéticos con cetoacidosis que consideren que esto puede ser un intento suicida, como esto requiere la activación de un protocolo de suicidio, ojo, recuérdenlo porque ojalá que no les toque, pero nosotros lo hemos visto sin no tan infrecuentemente, ¿ya? Así que por favor recuerden estas cosas, tips, por favor, ¿ya? De repente a uno le toca ver estas cuestiones. ¿Ya? Entonces habíamos visto estos tres elementos más importantes, la infección, la omisión y el debut. Importante esto de la infección porque especialmente en los adultos que hacen cetoacidosis diabética, patogénicamente la infección es el elemento desencadenante de la hiperglicemia y esto tiene relación entonces con la fisiopatología que es lo que hemos estado tratando de conversar. El estado hiperosmolar no cetóxico también, y es mucho más importante la infección, y también es cuadros inflamatorios, particularmente dos cosas que me interesa que recuerden. Los infartos que pueden ser silentes e inaparentes y los accidentes cerebrovasculares. Esto es muy importante, asociado a veces a uso de glucocorticoides para el tratamiento de diversas patologías crónicas. A veces dosis de glucocorticoides no tan elevadas pueden desencadenar estados hiperosmolares muy severos. De manera de que es importante que lo recuerden. Es raro que el uso de diuréticos, quizá con excepción de la hidroclorotiazida, pueda desencadenar un estado hiperosmolar. Pero a veces cuando esto se asocia a restricción del agua, puede producir un estado hiperosmolar. Entonces, esto hace que en todo paciente que tenga una hiperglicemia significativa tengan que descartar por todos los medios posibles que haya una infección de por medio. ¿Ya? A veces no es tan fácil. Me parece que Cheryl tenía un paciente que tuvo una infección del psoas, ¿no? Parece que lo tuvieron varios, hizo un cuadro grave que no era muy aparente. Solamente quiero recordarles que esto puede ocurrir. También Felipe tuvo una paciente que tenía microabscesos renales, no, a veces con exámenes de orina normales. Las infecciones urinarias son una de las causas más frecuentes, pero por supuesto puede haber infecciones de todo tipo, urinarias, respiratorias, que en general son las más frecuentes, y hay que enfrentar esto con los parámetros etarios de las infecciones oportunistas. Así que mirar eso. ¿Ya? Entonces, dentro de los síntomas y signos que caracterizan estos dos cuadros clínicos,
tienen las características derivadas de la deshidratación y las características derivadas de la acidosis, de manera que pueden ser desde la polidipsia y poliuria, que caracterizan el síndrome diabético agudo, hasta la debilidad por falta de fosfato, la pérdida masiva por diuresis osmótica de potasio, y una cosa que es muy llamativa, que revela la acidosis metabólica en los pacientes con cetoacidosis diabética y por lo tanto es mucho más frecuente en los jóvenes y en los niños, es la presencia de náuseas, vómitos y dolor abdominal. De hecho, igual que como la insuficiencia suprarrenal es una causa de dolor abdominal, un abdomen agudo de causa médica, la cetoacidosis diabética es una de esas. Y ojalá no ocurra como ocurrió a principios de año, que tuvimos una paciente que consultó en 6 oportunidades a distintos consultorios de Temuco y de Padre Las Casas, y cuando llegó al hospital de Temuco, llegó con una acidosis gravísima, con un bicarbonato de 2. Estuvo intubada durante 2 semanas en la UCI grave. Y nos costó mucho que se recuperara, una mujer de 23 años. Hay que considerar esto porque los pacientes pueden solo tener náuseas y vómitos, y esta paciente fue tratada por gastroenteritis durante como 6 o 7 días. Consultó todos los días, ¿ya? La otra cosa que puede pasar, y quiero que recuerden esto, es que muchas veces uno no sospecha que una mujer obesa que está tomando metformina puede hacer una acidosis metabólica. Y esta paciente estaba haciendo eso, tenía una hiperglicemia, alguien le dio metformina y estaba haciendo una acidosis grave, más encima una acidosis que tenía un componente de acidosis láctica. Así que las náuseas y los vómitos son un signo bastante frecuente, igual que el dolor abdominal. Y uno de los signos de alarma, y por eso lo pongo con rojo, es la alteración del sensorio, ¿sí? Y las alteraciones del sensorio marcan la gravedad del estado hiperosmolar y de la cetoacidosis diabética, y están relacionadas con la gravedad de la deshidratación, o sea, relacionadas con la hiperosmolaridad y con la alteración sensorial, y la cetoacidosis diabética. Como no hay tanta hiperglicemia, esto está más bien relacionado con la acidosis y con la alteración de la conducción neuronal que con la hiperosmolaridad en el estado hiperosmolar no cetósico. Así que, así como en términos muy generales, si ustedes miran esto, el estado hiperosmolar no cetósico y la cetoacidosis diabética, esto es eh, eh, unos gráficos que muestran el estado de conciencia con la que debutan las personas. La mitad de los pacientes que debutan, esto es del doctor Jean-Pierre y colaboradores, y por lo tanto esto es Atlanta en Estados Unidos, la mitad está alerta, pero la otra mitad de los pacientes consultantes en Estados Unidos, en el hospital de Atlanta, están con letargia y coma. Y los pacientes que tienen estados hiperosmolares, la hiperosmolaridad es tan severa que en general más de la mitad de los pacientes que consultan tienen alguna alteración de conciencia. El 25%, o sea, un cuarto ingresa en coma. Solamente el 25%, un cuarto, no tiene alteración de conciencia. O sea, cuando consultan están en estados de compromiso de conciencia mucho más importante. Entonces, las características principales de la cetoacidosis diabética son 3. Uno, que hay hiperglicemia, que puede ser no tan severa. Ya les dije, los criterios de pediatría son sobre 200, los criterios de adultos sobre 250, pero no es tanto, no es una hiperglicemia que asuste a nadie. Segundo, que hay diuresia osmótica. Esta diuresia osmótica es la que produce el síndrome diabético agudo y se produce por el desbalance entre la producción de insulina y el grado de resistencia a la insulina que hay, que produce esta deficiencia relativa de insulina. Esta diuresia osmótica va a condicionar deshidratación,
esta deshidratación en el curso de días, depresión de volumen, sin capacidad completa de suplementar este volumen por generalmente las náuseas y los vómitos que inducen una pérdida mayor de electrolitos y hiperosmolaridad asociada a la hiperglicemia. Y por otro lado, en la tercera patita de la cetoacidosis diabética es la acidosis metabólica determinada por el aumento de los ácidos fijos, que son los cetoácidos. No es que hayan solamente 2 cetoácidos, pero los que podemos medir en el plasma es el ácido cetoacético y el beta-hidroxibutírico. Cuando nosotros medimos en el plasma, medimos cuerpo cetónico y le ponemos así en la orden de examen, la mayor producción es de beta-hidroxibutírico, es este cetoácido. ¿Ya? Y también las cintas del examen de orina, esas cintitas que le ponen para ver la cetonemia, que es lo mismo que hacen para el examen de orina común y corriente, también mide beta-hidroxibutírico. Digo esto porque un paciente puede tener una intoxicación etílica con una hiperlactacidemia, también por una intoxicación por alcohol, que también produce una acidosis metabólica con anion gap elevado y puede ser cetoácido derivados del alcohol. Por eso es que el viejo truco de la alcoholemia y decir que es diabético y el cetoácido son por por ser diabético y no por el hálito alcohólico. Pero pueden haber reacciones cruzadas de estos elementos en el laboratorio. ¿Bien? Nadie dice nada, así que yo pienso que están durmiendo. Bueno, hay algunos que están despiertos, por lo menos parece. No, estamos escuchando. Sí, estoy molestando nomás. A ver, yo no sé dónde voy a ponerlos ahí en una esquinita para mirar. La patogénesis de esto que ya hemos conversado un poco, lo voy a ordenar un poquito más para mirar esto. La patogénesis en realidad uno puede empezarla donde quiera, pero en general yo diría que el elemento más importante que hace que una persona con diabetes tenga un estado hiperosmolar o una hiperglicemia o una cetoacidosis diabética es que hay, independientemente si es diabético tipo 1 o 2, hay una disminución de la cantidad de insulina necesaria para las acciones biológicas. Puede ser que sea un montón de insulina igual, pero haya resistencia a la insulina, o puede tener poca insulina. Eso va a determinar otras cosas, pero hay una disrelación entre la cantidad de insulina que se necesita y la que se produce. A veces esto puede ser producido por una infección viral que disminuye violentamente la producción de insulina, o puede ser, como en este caso, que las hormonas de contrarregulación están activadas por procesos inflamatorios, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, un infarto agudo al miocardio, una necrosis en una extremidad inferior, un infarto mesentérico o una infección que va a producir una respuesta inflamatoria sistémica con activación de catecolaminas y glucagón y hormona de crecimiento, que son potentes estimuladores de 2 elementos que son esenciales para que aumente la glicemia: la glicogenólisis y la neoglucogénesis. Y además se produce con esta inflamación, insulinoresistencia, lo que finalmente va a producir lo que nosotros realmente vemos en el paciente, y es que tiene hiperglicemia. Bien, por eso las causas desencadenantes son importantes, porque si nosotros no tratamos las causas desencadenantes, no las identificamos, la hiperglicemia va a seguir. Y de hecho es una de las cosas que insistimos: si sigue hiperglicémico es porque o está deshidratado o porque no hemos tratado la enfermedad de base. Bien, por otro lado, hay personas que teniendo esta hiperglicemia se produce principalmente porque tiene una infección o una inflamación que aumenta, que activa las hormonas de contrarregulación y estimula la glicogenólisis y la gluconeogénesis, pero tiene suficiente insulina. Pero hay algunos pacientes que teniendo diabetes no tienen suficiente insulina, o
porque son diabéticos tipo 1 o porque la producción de insulina decayó demasiado durante el proceso patogénico que la desencadenó, como ya les expliqué, por ejemplo, esta nueva situación que ha ocurrido con la infección por COVID-19. Esta disminución de la producción de insulina produce varios cambios que son característicos de la deficiencia severa de insulina. Y una de las más importantes es la activación y desactivación de los procesos que llevan a la producción de los cuerpos cetónicos. Existen dos enzimas que están presentes en nuestro sistema que son hormonosensibles a la insulina. Una es la lipasa hormonosensible, que es la que está dentro del tejido adiposo, dentro de los adipocitos, y que permanentemente bloquea la salida de triglicéridos desde el tejido adiposo. Cuando hay falta de insulina, esta lipasa se desinhibe y se produce la salida de los ácidos grasos que están unidos a los triglicéridos y se liberan al plasma. Y hay aumento de ácidos grasos libres disponibles en el plasma. Y también disminuye la expresión de otra hormona que también es insulino sensible, que es la lipoproteína lipasa, que es la que permite la salida de los ácidos grasos desde las lipoproteínas hasta los tejidos. La conjunción de estas dos situaciones produce que las personas que tienen una deficiencia grave de insulina, o sea, son muy insulinosensibles, tengan una liberación masiva de ácidos grasos al plasma y la disponibilidad de estos ácidos grasos en el plasma utilizados por un hígado que es capaz de la síntesis, o sea, que está funcionando, va a producir cuerpos cetónicos. Estos dos cuerpos cetónicos principalmente, tal como les decía, el ácido beta hidroxibutírico y el ácido acetoacético, que ustedes saben, mediante la eh, eh, va, se me olvidó la enzima, se va a transformar a ácido, desde ácido acético a acetoácido y que comparte la vía de activación del alcohol. Por eso es que puede haber interrelación entre estas dos moléculas. La aldehído deshidrogenasa, se me chispoteó en este momento. Este aumento de los cuerpos cetónicos, como son ácidos fijos, deberían eliminarse tanto por la respiración como por el riñón, naturalmente, pero el aumento neto de estos cetoácidos va a producir una acidosis metabólica. Paralelamente, la persona, como va a empezar a bajar el pH, por la presencia de estos ácidos que no estaban antes, se va a producir una compensación tanto renal eliminándolos por la orina y compensándolos eliminando por la vía respiratoria. Pero cuando la deshidratación es muy severa, estos cetoácidos no se pueden eliminar significativamente por la orina y empiezan a producirse una profundización de la acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica, perdón, entonces es la que caracteriza la insuficiencia de producción de insulina y puede ocurrir en diabéticos tipo 1 o 2, pero caracteriza la cetoacidosis diabética. En cambio, la hiperglicemia que se acompaña de insulinoresistencia, que es la característica patogénica de los diabéticos tipo 2, va a producir predominantemente, como tienen insulina, menos acidosis que los pacientes que tienen deficiencia de insulina. Independientemente de la causa, la presencia de hiperglicemia va a producir diuresis osmótica. Y mientras más hiperglicemia tenga, más diuresis osmótica y deshidratación y pérdida de electrolitos va a tener el paciente. Así que un paciente con un estado hiperosmolar no cetóxico va a tener más deshidratación y más diuresis osmótica por la hiperglicemia que tiene que un paciente que tiene una cetoacidosis diabética, aunque los dos pueden tener deshidratación. ¿Sí? Entonces, siguiendo con la conversación, voy a presentarles un par de otras cositas. Hay una definición de estados hiperosmolares que, que es la clasificación que está vigente, que es esta que
nombra los criterios que se utilizan para hacer el diagnóstico de estados hiperosmolares y cetoacidosis diabética, y voy a pasar a uno un poquito distinto, que es el mismo, pero es otro dibujo, donde están los elementos que se necesitan para hacer el diagnóstico de estos estados. Y entonces, si ustedes se fijan, la cetoacidosis diabética tiene 3 estados: leve, moderado y severo. Y aquí está, esto es en adultos, por eso está utilizada la glicemia, más de 250. Y el estado hiperosmolar con una glicemia más de 600. Así que el elemento diferencial que hace y por lo tanto que hace la diferencia es la medición en el plasma o en la orina de este cetoácido, que es el beta-hidroxibutírico, que es el característico de la acidosis, de la cetoacidosis diabética, porque el otro, el ácido cetoacítico, puede ser derivado del metabolismo del alcohol, como ya dije. De manera de que las personas que tienen cetonas en el plasma o en el examen de orina pueden ser clasificados como portadores de una cetoacidosis diabética, a diferencia de los pacientes que tienen estados hiperosmolares, que no deberían tener cetoácidos en la orina ni en el plasma. Y quiero decirles que en general es bueno tomarle a los pacientes niveles de cetoácidos, pero no es necesario hacerle una curva para saber cuándo desaparecen. No hay ninguna demostración de que eso sirva en el curso del tiempo. Pero sí es necesario para hacer el diagnóstico. Pero ojo, pueden hacer el diagnóstico solo con el examen de orina. No necesitan tener cetonas plasmáticas, ¿ya? En la condición leve de la cetoacidosis diabética se requiere, bueno, tener la hiperglicemia, tener un anion gap mayor de 10, y en general los pacientes, y esto es lo que yo más quiero que recuerden, que uno se olvida de tantas clasificaciones y cosas, a mí también me pasa, pero lo que quiero decirles es que las cetoacidosis diabéticas son más graves. Tengo que hacer el diagnóstico de cetoacidosis y la gravedad la determina el estado mental, porque si ustedes se fijan, va empeorándose aquí en la cetoacidosis leve, el bicarbonato no está tan malo y después se va empeorando, ¿cierto? El pH no está tan malo y se va empeorando, la glicemia siempre está en 250, la osmolaridad es variable porque depende de la glicemia, y el anion gap se va empeorando en la medida que se empeora el pH, obviamente, pero el estado mental es el que se empeora más. Por lo tanto, es mi sugerencia que clínicamente recuerden que los pacientes con cetoacidosis leve en general están muy alerta. Si un paciente con una si cumple con los criterios de cetoacidosis y está con alteraciones de conciencia de cualquier tipo, debe tener una cetoacidosis moderada por lo menos. Los pacientes que tienen cetoacidosis severa en general tienen estados soporosos o coma. Y quiero decirles que no hay que esperar que los pacientes lleguen a esto, porque a veces el único criterio que puede tener un paciente que anda caminando por la calle es que esté un poquito eh, eh, lentificado y no tenga muchos otros criterios, porque ustedes le hacen una glicemia y tiene 250 y tiene unos pocos cetonas en la orina. No es más que eso. El resto de los exámenes más bien tienen que ver con el estado de conciencia. Y en cambio, en el estado hiperosmolar, en general, los pacientes siempre tienen alteraciones de conciencia. ¿Por qué? Porque esta alteración de conciencia está relacionada directamente con el grado de deshidratación neuronal determinado por el aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces, estos pacientes no tienen acidosis y tienen una enorme hiperosmolaridad. Y entonces voy a volver a los casos que les había contado antes. ¿Hasta aquí quieren comentar alguna cosa o porque los voy a hacer trabajar un poquito? ¿No? No, estamos bien, doctora. Bueno, entonces, quiero recordarles que esta paciente, ahora que ya saben todo de cetoacidosis, quiero que me digan qué tiene. Tiene 35 años, consulta con poliuria, polidipsia, fatiga
Y el examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 100, un poquito taquicárdica, una frecuencia respiratoria de 16, presión arterial de 140-50, está sonriente, no se ve mal. Tiene una glicemia de 459, un sodio de 132, o sea, está muerta la risa con sus 459, un potasio de 4,2, un cloro de 100, un bicarbonato de 24 y una creatinina de 1. ¿Qué tiene? Una Síndrome diabetes tipo 2. hiperglicémico. ¿Perdón? ¿Por qué tiene una diabetes tipo 2? Un síndrome hiperglicémico, hiperosmolar. ¿Ya? ¿Qué Sí, opinan ustedes? O ¿Nos falta sea, información? que la señora está asintomática, tiene una glicemia sobre 200, que no sabemos en qué horario es, y el resto de los exámenes tiene un bicarbonato que está normal, una crea que lo más probable es que esté normal, y los electrolitos iguales también, o sea, tiene el sodio un poco bajo, pero yo creo que es diagnóstico de diabetes. Ya, primero, ¿no necesito otra glicemia? No. Y qué bueno que no estoy presencial, porque si no los pondría en filita y los cacheteo de este lado y después del otro. Así. ¿Por qué? Si una Porque persona, está asintomática. si una persona tiene síntomas, da lo mismo, sobre y le 200, da claro. glicemia a cualquier hora, y si está más de 200, con síntomas, tiene una diabetes. No se la tengo que repetir. No la manden a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, por favor, porque los he visto hacerlo. No ve que a mí me sale caspa con esa cuestión. Me duele el pelo, se me cae. ¿Tá? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si bien es cierto, yo les puse unas fotos que son orientadoras para que ustedes se piensen quién tienen al frente, porque es muy importante no ver solo los exámenes, sino que ver a la persona. Ustedes, eso lo hemos enfatizado muchísimo. Y esta paciente tiene 35 años, es joven para tener una diabetes 2, pero tiene un fenotipo que podría ser. Pero lo que ustedes necesitan hacer y lo que yo quiero que aprendan a hacer es que no usen el ojo por ciento. Usen las fórmulas que existen. Ustedes tienen que saber si esta persona tiene acidosis, tienen que saber si está hiperosmolar, tienen que calcularle el anion gap, tienen que hacerlo. Entonces, a esta paciente hay que hacerle eso. Y además, como estamos haciendo una clase de eso, lo vamos a hacer. Le tenemos que medir la osmolaridad efectiva. La osmolaridad efectiva, quiero que recuerden, que corresponde a la tonicidad del plasma que sensa el osmorreceptor. La tonicidad del plasma corresponde a la suma de los metabolitos osmóticamente activos en el plasma. Hay tonicidad en todos los líquidos corporales, pero exime la urea, porque la urea es capaz de atravesar las membranas sin problema, por lo tanto la sacamos y usamos 2 veces el sodio porque es más simple, a menos que haya alteraciones del potasio o del cloro significativo, ¿ya? Entonces, la osmolaridad efectiva es la osmolaridad que sensa el osmorreceptor. Y habitualmente, así que no usen esa fórmula del flojo, que es 2 veces el sodio más 10, porque esa se puede usar cuando las personas tienen la glicemia normal. Pero si no tienen la glicemia normal, o sea, la mayoría de las veces en nuestros pacientes hospitalizados, tienen que usar a lo menos 2 veces el sodio más la glicemia partido por 18. Y quiero preguntarles, ¿por qué tengo que partir la glicemia por 18? Voy a tomar café, lo siento. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Ya, la osmolaridad se mide en miliosmoles por litro. En realidad es osmolalidad, porque la osmolaridad es por kilo, pero esas son cuestiones que le enseñamos en segundo y ya después ya nadie pesca, pero estrictamente hablando es así, ¿ya? Da un poquito lo mismo, pero como la glicemia nosotros la expresamos en Chile en miligramos por decilitro, para pasarla a osmoles por decilitro o osmoles por litro y tenga igual que el sodio en mil equivalente en miliosmoles por litro, o sea, tengamos las mismas unidades de medida, la tenemos que dividir por el peso molecular, que es 180.
¿Se acuerdan de eso? Entonces, bueno, simplificamos y la dividimos por 18. De la misma manera, el BUN lo dividimos por 2,8 por la misma razón. También está en miligramos por decilitro, ¿ya? Así que la glicemia dividido por 18. Eso significa, en una persona cualquiera que tiene una glicemia normal, 100, por ejemplo, dividido por 18, el aporte de la glucosa es como 2 miliosmoles, es una ordinaria, ni la pesco, ¿sí? Por eso es que la glucosa no la colocan en la osmolaridad cuando la persona tiene la glicemia normal. Pero si la glicemia está elevada, la contribución de la glicemia es la que determina la osmolaridad. Más aún cuando hay alteraciones del sodio, que es el que sí determina la osmolaridad. ¿Bien? Además, para calcular la osmolaridad no pueden usar ese sodio porque, tal como dijo la Cheryl, tiene una hiponatremia, que es característico de la hiperglicemia. ¿Y por qué se produce esta hiponatremia? Es poco lógico porque uno dice, ¿cómo tiene una hiponatremia si estuvo con una diuresia osmótica? ¿Sí? Primero, cada vez que tengan una hiponatremia tienen que pensar si el sodio corporal total está normal, alto o bajo. Y cómo está el agua, si le falta o le sobra agua, para poder valorar realmente la hiponatremia. Pero antes de eso tienen que corregir el sodio, porque para mantener la osmolaridad y evitar que las neuronas se edematicen o se deshidraten significativamente, nuestro sistema modifica las concentraciones relativas de sodio en una tasa que es más o menos 0,17, aquí está 0,016 o 1,7 miligramos de sodio por cada 100 miligramos de glucosa, que aumenta por sobre lo normal. Es decir, si la glicemia está en 459, está 4,59 veces más de 100, o no, 3 veces, 3 por 3,59 más de 100. Y eso significa que en esa proporción se disminuyó el sodio para tratar de mantener la osmolaridad estable. En algunos casos extremos, deshidrataciones gravísimas, esta modificación de la osmolaridad, que es una adaptación fisiológica, puede llegar a ser de 2 o 3 miliequivalentes del sodio. Pero en general, estandarizadamente, corregimos el sodio por la glicemia con 1,7 miliequivalentes por cada 100 miligramos por decilitro. Por eso, en esta fórmula está el sodio medido, o sea, 130, más 0,16 o 0,17 por la glicemia, que es lo que le estoy explicando. Eso significa que, voy a sacar mi calculadora, tienen que sumarle 1,7 por 3,59, 6 miliequivalentes más 1,7 o 1,6 por 3,17, que está elevada la glicemia por sobre 100. Así que le tengo que sumar 6 miliequivalentes de sodio al sodio que me calculó el laboratorio. ¿Comprenden? Y para calcular la osmolaridad siempre tienen que usar el sodio corregido. Es como si me dijeran el calcio sin corregir. ¿Sí? Me da un ataque al pelo. Porque si no hacen eso, ustedes subestiman la cantidad de sodio que tienen. Y si le suman 6, les da 138. Y eso, por eso es que está normal el sodio. ¿Cierto? Así que siempre se corrige el sodio. ¿Ya? Y finalmente tienen que calcular el anion gap. Ay, perdón. El anion gap corresponde a, conceptualmente, tenemos un equilibrio entre las cargas positivas y negativas. Principalmente las cargas positivas entregadas por el sodio y las cargas negativas entregadas por el bicarbonato y el cloro. Si la diferencia de estas cargas, hay una diferencia de estas cargas que está dada por una serie de metabolitos que tienen cargas negativas, ¿ya? En general, la suma de todos esos es máximo 10. Por lo tanto, tener un gap menor de 10 es normal, porque significa que la suma de esas cosas que yo no estoy midiendo suman 10. Pero si yo tengo más de 10, significa que haya otra cosa que tiene carga negativa que está aumentando el gap
Y generalmente esas son las relacionadas con la acidosis metabólica con anion gap elevado, que son todas esas condiciones que están, ¿cómo se llaman?, representadas por ese acrónimo Kussmaul. ¿Recuerdan eso de las clases de alguna vez de su vida? Kussmaul, ¿no? K, cetonas. U, urea. S, salicilatos. M, se me olvidó, ya me voy a acordar. A, alcohol. Y L, lactato. La M se me olvidó. Ya me voy a acordar. Pero es un acrónimo que permite recordar todos los elementos que producen acidosis por anion gap elevado. Si yo tengo una acidosis y tengo un anion gap elevado y descubro que tengo cetonas, entonces yo puedo atribuir esta acidosis por anion gap elevado a las cetonas. Si la paciente no tiene cetonas, puede haber otro metabolito también con carga negativa que es el que esté produciendo problemas. ¿Ya? Quiero decirles esto porque quiero que recuerden esto, porque hay otras condiciones. Cuando las personas tienen acidosis muy grave, acidosis metabólica muy grave y tienen una cetoacidosis, puede ser que tengan otro componente adicional a la cetoacidosis que está produciendo la acidosis más grave. A veces hay acidosis por hiperlactacidemias, porque están con una sepsis grave, puede agregarse a las cetonas, aunque tengan cetonas, puede haber acidosis por lactato. Así que cuando la acidosis es muy grave hay que medir lactato también, que como lo podemos medir directamente. Las intoxicaciones por salicilato son raras, yo nunca he visto una, pero recuerden la urea también, la uremia también puede contribuir a la gravedad de la acidosis, ¿ya? Entonces, considerando estos elementos, esta paciente tiene un anion gap de 8, es decir, la diferencia de aniones es normal. Claro, porque no hay cetonas. Si nosotros le hubiéramos medido cetonas a esta paciente, diría que no hay. ¿Sí? El sodio corregido 138 y la osmolaridad me da 290. Por lo tanto, ella no tiene hiperosmolaridad, aunque tenga hiperglicemia, no tiene acidosis, no tiene un gap aniónico, que es el gap, ¿cierto? O hiato aniónico, así se llama también, elevado, y por lo tanto, esta paciente es diabética nomás. Es diabética probablemente tipo 2, y de que está descompensada y tiene un síndrome diabético agudo, sin duda, pero cetoacidosis ni estado hiperosmolar tiene. ¿Ya? Eso es lo que quiero que traten de hacer, porque también en el policlínico o en la consulta ambulatoria muchas veces tenemos pacientes así, llegan tal como ella, uno le hace un hemoglucotés y tiene 500, y entonces empiezan a gritar y andar en círculo, y finalmente deciden hacer algo inteligente y le ponen 10 unidades de insulina cristalina subcutánea, y se quedan muy felices con esa cuestión. No pasa nada, si la paciente no tiene un estado hiperosmolar ni una cetoacidosis diabética, díganle que haga dieta, contrólenla si quieren, pero no se desesperen, no le va a pasar nada. Pero si cumple los criterios, tienen que hospitalizarla. ¿Ya? Eso quiero que piensen. ¿Ya? En cambio, ahora tienen que hacer esta tarea solos. En cambio, este paciente, 30 años, consulta por fatiga, polidipsia, poliuria, y tiene al examen físico una frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 21, una presión arterial de 140-50 y tiene los mismos, 456 de glicemia, un sodio de 132, un potasio de 5,3, un cloro de 100, un bicarbonato de 14 y la CREA de 1,1. Seguramente ustedes van a decirme, ¿y la fórmula? Ahí están otra vez. Para saber la osmolaridad, corrijan el sodio. Siempre corrijan el sodio. Y calculen el anion gap. Y después me dicen qué tiene el paciente. ¿Ya? Por eso es que para eso necesitamos, siempre, cada vez que me muestran los electrolitos plasmáticos, les pregunto, ¿y para qué se sirve el cloro? Y me quedan mirando con cara, ¿para qué? Pregúntale, usted no sirve para nada. El cloro sirve para calcular el anion gap, para empezar, digamos.
y porque es un metabolito osmóticamente activo del extracelular. ¿Sí? Y además sirve para no producir hipercloremia. ¿No ves que le ponemos cloro con el cloruro de sodio y con el cloruro de potasio? Y el aumento del cloro, como lo dice la fórmula del anion GAP, produce acidosis hiperclorémica. Así que no usen tanto. Bueno, a este paciente, si yo le calculo lo que ya dije, el sodio corregido, igual que el anterior, me da 138. La osmolaridad, 290. El anion GAP me da 18. Este paciente tenía un pH de 7,25. ¿Sí? ¿Qué tiene? Tiene una cetoacidosis diabética. ¿Ya? Y a pesar de que estaba en su casa haciendo teletrabajo, no parecía tan grave, pero tiene una cetoacidosis. ¿Ya? Y finalmente este paciente que tiene 45 años, igual, también tenía un síndrome diabético agudo, tenía una frecuencia respiratoria de 16, el paciente estaba con una respiración acidótica, una frecuencia respiratoria lo menos más alta, tampoco está hipertenso, tiene 140-50, está un poquitito hipotensa la diastólica, pero tiene una glicemia de 759. ¿Ah? Dan ganas de hospitalizarlo al tiro, pero no se apuren. Tiene un sodio de 142, un potasio de 5,2, un cloro de 110, un bicarbonato de 23 y una CREA de 1,5. Otra vez, las fórmulas de nuevo. Voy a corrijamos el sodio, ¿cierto? Si este paciente tiene 759, ¿cuánto tengo que sumarle al sodio que estoy midiendo? 1,6 por 6. 154. ¿Tengo que sumarle 10 o no? Me daba 12. 12, 1,7 más, no, 1,7 por 659, ¿sí? 11,2. 11, mínimo, entre 11 y 12, ¿cierto? Claro, porque es sobre 100, entonces empiezan a contar desde el 200, 300, 400, así, ¿ya? Entonces, tiene un sodio de 150, 142, tienen que sumarle 11, por lo menos 153 de sodio tiene, o sea, tiene una hipernatremia. Ya, les digo esto porque a este paciente le van a tener que calcular el déficit de agua, y para calcular el déficit de agua necesitan el sodio corregido también, porque el déficit de agua se calcula sobre el sodio corregido. Oye, doctora, ¿Ya? una ¿Sí? duda. Cuando cuando corrijo el sodio y voy corrigiendo por cada, se corrige cada 100 de glicemia, ¿desde cuándo empiezo a contar esos cada 100? ¿Desde los 200 o desde los mismos 100? De los 200. Por ejemplo, si este paciente tiene 700, tiene 6 veces más de lo normal. Ah, ya. ¿Comprende? Ya. Sí. ¿Sí? Como les digo, hay, esto es el estándar, ya 0,16 o 0,17 o 1,6, 1,7. La fórmula está puesta aquí al tiro ajustado, ¿eh? Considerando eso. Considerando eso, ¿ya? Pero lo pueden hacer así. Miran el 759 y dicen, esto es 6,59 veces más de 100. ¿Sí? Y lo multiplican por el 1,7. Es lo mismo. Yo insisto, siempre uno tiene el problema de que como hay fórmula, y esa fórmula está en las calculadoras del celular, uno le mete los datos y no sabe lo que hace la cuestión. ¿Sí? Lo que quiero es que piensen, esta es una regla de 3 simple, solo eso. ¿Sí? Y lo que está diciendo, lo que están haciendo ustedes es evitar subestimar el sodio que tienen, porque cuando ustedes tienen un sodio de 153 en un paciente que tiene una hiperglicemia, ese paciente, no es que el paciente tenga más sodio, el sodio corporal total de este paciente de verdad está disminuido. Igual que en las condiciones anteriores por la diuresis osmótica, igual que el potasio, el fosfato,
magnesio, etc. Y está disminuido tanto que el tratamiento de elección es dejarle un suero fisiológico a chorro, mientras tanto ustedes sacan estas cuentas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes nunca se van a equivocar colocándole un suero que es levemente hipertónico, es isotónico para el plasma, levemente hipertónico, como a este paciente le falta sodio y le falta mucho más agua, por eso tiene una deshidratación hipertónica por definición, pero le falta agua. Entonces ustedes no se van a equivocar, mientras tanto tienen 1 hora para preguntar, sacar la calculadora, calcular la deficiencia de agua, si quieren lo podemos hacer después, pero pueden calcularlo, ¿ya? Así que este paciente le calcularon la deficiencia, el sodio corregido. Ay, no lo puse. ¿Dónde lo puse? A ver, no lo veo. Lo puse acá abajo. Ay, no puse no sé dónde puse las definiciones. Debe haberse me quedado por ahí, pues. Bueno, la osmolaridad, ¿cuánto les dio? No, sí, estaba abajo, doctora. En la siguiente. ¿Sí? Sí, Perdón, es que no la veo. Sí, ya. El anion gap me da 9, o sea, no hay gap aniónico, es decir, no hay mayor cantidad de alguno de los aniones en el plasma, por lo tanto, no hay acidosis. El sodio corregido me da 153, la osmolaridad calculada efectiva, calculada de esta manera, me da 3,26 y el pH era 7,36. Este paciente tiene un estado hiperosmolar no cetósico clásico, solo, ¿ya? Es el otro extremo, pero quiero decirles que puede ser que les dé criterios para 2 cosas. Un paciente que tenga más de 600 de glicemia y tenga acidosis, a veces una neumonía grave, una situación, y tiene las 2 cosas, ¿ya? La definición de esto, hay una pequeña diferencia, porque al final, cada vez que hago esta clase me quedo con la sensación de que pienso, ustedes dirán, ¿y para qué tanto atado? Si total, igual hay que darle insulina, igual hay que darle agua. ¿Para qué tengo que hacer la diferencia? La diferenciación tiene que ver, uno, con las dosificaciones de insulina y segundo, con la mortalidad. La mortalidad que tiene un paciente con un estado hiperosmolar no cetónico es de 2 a 3 veces la mortalidad de un paciente con una cetoacidosis diabética. Y es comparable a la cetoacidosis diabética más grave. De hecho, un paciente con una cetoacidosis diabética leve puede andar en la casa. Nosotros manejamos a los pacientes diabéticos tipo 1 que hacen cetoacidosis leve, muchas veces en forma ambulatoria. Les decimos que, bueno, que se pongan la insulina, le ajustamos la insulina, le ajustamos el tratamiento, los controlamos. Si están alerta, no tienen alteración del sensorio, que tomen agua, se hidraten, a veces les damos sales de hidratación. Un paciente con una diabetes tipo 1 hace una gastroenteritis o se pega una fiesta clandestina el fin de semana y hace una cetoacidosis leve el lunes. Y eso es verdad. Entonces, si bien es cierto, no hay que dramatizar, lo que no deben hacer es subdiagnosticar. Diagnostican lo que es y saben cómo manejarlo, pero no usen el ojo por ciento nomás, porque se pueden equivocar. Y si uno se equivoca en un estado hiperosmolar, la puede joder, porque estos pacientes son los que se nos mueren. ¿Ya? Entonces, los hallazgos de laboratorio más frecuentes son, bueno, la hiperglicemia, como ya les dije, no esperen hiperglicemias tan severas, la acidosis, y la severidad de la acidosis en las pacientes con cetoacidosis diabética tiene que ver con la tasa de producción de cuerpos cetónicos. Y aquí me voy a detener otro minutito. Una persona que tiene una insuficiencia hepática asociada puede no tener cuerpos cetónicos. Así que ojo, porque los pacientes cuando se van agravando o tienen fallas multiorgánicas pueden no tener cetoácido. Y uno dice, no, es una cetoacidosis diabética. Sí, pero ¿con qué quiere que le hagas cuerpo cetónico si no tiene hígado suficiente para hacer cetosis? Así que tengan cuidado y también algunos pacientes que están muy desnutridos pueden no tener tantos cetoácidos también. Son situaciones excepcionales, pero patogénicamente esto puede también ser.
También un elemento que es común para todas las enfermedades es que mientras más rápida es la instalación de la enfermedad, más sintomática es. Muchos pacientes con estados hiperosmolares no cetónicos llegan en estados súper calamitosos, súper deshidratados, con hiperglicemias severas, con hipernatremias graves, y uno dice, ¿cómo llegó así? Y es porque se ha instalado muy lentamente, y sucede especialmente con los adultos mayores cuando no tienen acceso libre al agua. Porque a pesar de todo, la deshidratación es lo que marca la evolución y el pronóstico de su enfermedad. A veces están infartados con accidentes cerebrovasculares, y uno, con la deshidratación que tiene, uno lo sobrehidrata rápidamente y se equivoca, no lo calcula, lo sobrehidrata y produce cambios osmolares tan importantes que producen morbimortalidad neurológica. Una de las cosas más del tratamiento importante en esto es que, igual como he estado insistiendo, la glicemia es una muestra de la situación que tiene el paciente y no es un fin en particular. Nosotros en general no debemos bajar la glicemia muy violentamente, por eso es que se establecen tasas de disminución de la glicemia, ojalá de no más de 100 miligramos por hora en pacientes que están graves. ¿Por qué? Porque cuando yo bajo 100 miligramos por hora la glicemia, se produce un cambio de osmolaridad muy importante del agua que está dentro de la célula. Hay un cambio importante del flujo de agua. Tengo que darle tiempo al flujo de agua para que se restablezcan las osmolaridades. Y cuando yo no respeto el tiempo, puede producirse sobrehidrataciones en las neuronas sobre todo, y producirse desmielinización significativa. De manera de que no se desesperen porque la glicemia no baje. No se preocupen si van lento. Lo importante es que hidraten al paciente adecuadamente, que le den las dosis de insulina, que es lo que le falta al paciente, y que traten la enfermedad de base, que posiblemente es el elemento más importante. En el proceso de que los pacientes tienen diuresis osmótica, tienen pérdidas muy significativas de sodio, de potasio, de agua, por supuesto, y de fosfato. Por lo tanto, todos estos electrolitos deben ser sustituidos durante las primeras etapas de la reposición de electrolitos del paciente, paralelamente a la insulina. Y un elemento adicional, y con esto voy a terminar porque esto no pretende ser tratamiento, pero quiero utilizarlo para explicar la pequeña fisiopatología. Un elemento adicional, cuando los pacientes pierden tanto potasio por diuresis osmótica, suelen tener un potasio corporal total muy disminuido, igual que un sodio corporal total disminuido. Y cuando yo le hago los electrolitos al paciente, el potasio me sale normal y yo creo que estamos súper bien. La mayor cantidad de potasio está en el intracelular de la célula. Bueno, ustedes lo saben, ¿cierto? Tenemos alrededor de 140 mil equivalentes de potasio dentro de la célula, en vez de 4 que está fuera de la célula. Y el sodio es justo al revés, 145 o 140 fuera y 4 adentro. Entonces, cuando un paciente tiene una pérdida tan importante por diuresis osmótica, muchas veces tiene calambre, y eso se relaciona, bueno, con los trastornos de la excitabilidad de membrana producida por la hipocalemia. Entonces, el potasio perdido, no se refleja en los electrolitos plasmáticos del extracelular, porque el intracelular es mucho mayor. De hecho, el intracelular corresponde a 2/3 de toda el agua corporal. Y el intravascular, que es de donde sacamos el examen de electrolitos plasmáticos, es el 25% del extracelular. Entonces, la representatividad que tiene esos electrolitos con el interior de la célula es súper poco para los metabolitos que están dentro de la célula. Y explico esto porque la principal complicación que uno puede tener cuando en un paciente diabético que tiene un síndrome diabético agudo que está muy
comprometido con ciencia o muy deshidratado, es que puede hacer un paro porque nosotros le pongamos insulina. Porque aunque tengamos electrolitos plasmáticos normales, el potasio normal en el plasma, puede haber, debe, y siempre hay hipocalemia. Así que lo más importante es que ustedes hidraten al paciente. El paciente no se va a morir de falta de insulina. Capaz que siga acidótico, pero no se va a morir de eso, ¿sí? Pero si ustedes le ponen insulina y no han suplementado de potasio al paciente, ese paciente se puede morir. Así que teniendo buena función renal y estando orinando el paciente, que lo van a arreglar poniéndole agua, pueden colocarle potasio e insulina al paciente, porque la insulina, una de las funciones que tiene además es activar la bomba sodio-potasio en el sistema, lo cual va a hacer bajar aún más el potasio en el extracelular y va a producir una alteración de la gradiente de concentración electroquímica tan grave que puede producir arritmias. Y esta es una de las causas de mortalidad en los pacientes con cetoacidosis grave. ¿Ya? Lo mismo que las alteraciones hidroelectrolíticas del agua y del sodio. Así que si una cosa puedo decirles que se desprende de la patogenia de las complicaciones de la hiperglicemia, es que cuiden el agua, cuiden el sodio, cuiden el potasio antes de la insulina. Ponerle una bomba de insulina, hay un protocolo, todos lo saben, lo pegan ahí, la enfermera lo hace. Pero indicarla cuando no deben es la responsabilidad de nosotros. Y las consecuencias neurológicas de las enfermedades que producen estos cambios de osmolaridad tan grandes son nuestra responsabilidad. Claro, generalmente los pacientes están tan graves que uno dice, uno no espera mucho que se recuperen y uno no sabe hasta qué punto fuimos nosotros los que contribuimos a esta falta de recuperación total. Y no estoy hablando solamente de la mielolisis pontina, sino que también de otras desmielinizaciones en el sistema nervioso central producidas por la sobrehidratación hipotónica descuidada, digamos, ¿sí? Sin electrolitos, con soluciones hipotónicas y sin calcular cuánta realmente es la deficiencia de sodio, de potasio, de bicarbonato que tiene el paciente. ¿Ya? Hasta aquí yo quiero llegar con ustedes. No les quiero dar más la lata porque siempre hay cosas entretenidas que conversar con ustedes, pero tampoco se trata de alargar tanto esto. Igual podemos juntarnos a conversar otros días. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Bien, eso es lo que quería contarles. Doctora, yo tengo una pregunta que es más práctica, sé que es de